Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y claro, nos da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros en esta ocasión. Gracias a Dios porque nos permite pues seguir avanzando en el estudio del tema del gran conflicto. Y la lección de esta semana, que es la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024, lleva como título Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Mira, creo que el mundo como tal se divide entre estos dos sentimientos, entre lo que es el amor y lo que es el egoísmo. Tristemente, lo que más impera, lo que más domina el corazón del ser humano es justamente esto, el segundo sentimiento, lo que tiene que ver con el egoísmo. Y creo que dentro del conflicto del bien y del mal, en el cual nosotros estamos sumergidos en esta lucha cósmica que se está llevando a cabo para tratar de ganar ya sea el corazón del ser humano para Dios o incluso también en el caso de Satanás el corazón del ser humano para él. En medio de esta situación creo que estos dos sentimientos juegan un papel muy importante y como seres humanos, como cristianos principalmente, creo que es necesario realmente eliminar en este caso el egoísmo del corazón humano para poder entonces albergar el verdadero amor que solo Dios puede colocar en nuestra vida. Y la lección de esta semana tiene como base bíblica, como texto para memorizar, Isaías capítulo 41, versículo 10. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un versículo que de hecho en el transcurso de la lección se aborda y que nos muestra un poco acerca de cómo Dios siempre ha estado para proteger a su pueblo, cómo la bendición de Dios siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Y es que, mira, la lección de esta semana la vamos a dividir en dos secciones generales. La primera de ellas vamos a enfocarnos en algunas lecciones que podemos aprender con respecto a la experiencia de la destrucción de Jerusalén. Y la segunda sección general de esta semana es justamente lecciones que nos enseñan en este caso los primeros cristianos de la iglesia primitiva. ¿Y cómo se relaciona todo esto dentro del marco del conflicto del bien y del mal? Bueno, lo vamos a ir analizando a través de esta semana, respondiendo a algunas dudas que surgen justamente de las lecciones que nos enseñan, en este caso, lo que vamos a analizar durante esta semana. Y bueno, vamos entonces a la primera sección que abarca las partes del día domingo y lunes. Y lo que te decía hace unos momentos, nos vamos a aprender lecciones con respecto a la experiencia de la destrucción de Jerusalén. Hablemos acerca de uno de los momentos más difíciles que enfrentó Jesús sobre esta tierra, además del momento en el que fue crucificado, por supuesto, pero me refiero a uno de los momentos más difíciles porque nos deja ver a un Jesús que sufre, a un Jesús que llora, y para ello vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice allí la palabra de Dios: Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora están cubiertos tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste a tiempo en el tiempo de tu visitación. Mira, los versículos que acabamos de leer son una referencia a lo que Jesús predice como la destrucción del templo de Jerusalén. No solamente allí, sino también en el libro de Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de qué señales habrá de tu venida y del fin de todas estas cosas, Jesús da una descripción y él hace entonces un juego, en este caso de palabras y de descripciones,
entre lo que sucedería antes de su venida y también lo que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos arrasaron con Jerusalén por completo, la destruyeron. Durante ese año fue una situación realmente difícil. El asedio fue algo terrible para el pueblo de Israel, y aunque trataron de resistir, al final de cuentas terminaron cediendo ante la invasión de los romanos. Y no solamente eso, sino que también la manera como termina la situación es, la verdad, muy lamentable, porque mira, según los datos de Josefo, un historiador judío, él menciona que alrededor de un millón de personas murieron en aquel asedio. Eso, la verdad, que fue algo terrible. Y no solamente eso, sino también se cree, según lo que declara Josefo, que de allí, de esa destrucción, los romanos tomaron entonces el botín del templo de Jerusalén y financiaron a través de esa manera, en este caso, el Coliseo romano, uno de los escenarios donde más cristianos murieron. Entonces, realmente es impresionante, porque vemos allí todo lo que Jesús había predicho acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esta situación de que Jerusalén, el templo, los judíos fueran arrasados? Mira, realmente es algo que de alguna u otra manera hoy en día el ser humano puede llegar a experimentar en su vida. Es algo que si nos descuidamos, si nos alejamos de Dios, también nosotros, tal vez no en la manera como la sufrió el pueblo de Israel, pero sí de alguna otra manera. Y es que, mira, ¿qué ocurrió en el caso del pueblo de Israel? Mira, para entenderlo hay que leer por lo menos 2 versículos. El primero está en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 11. Dice allí también el texto bíblico. La palabra de Dios dice así: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué ocurrió entonces esta situación de la destrucción de Jerusalén? La respuesta es muy clara y muy sencilla según las declaraciones de Jesús. Mira, lo que ocurrió es que el pueblo de Israel rechazó a Dios. Y mira, creo que es importante comprender esto. Cuando el ser humano rechaza a Dios, esto lo único que trae como consecuencia es dolor y sufrimiento a la vida humana. No quiere decir, aquí es importante aclarar este asunto, porque tal vez alguien pueda llegar a pensar entonces lo siguiente, puede llegar a pensar de que, bueno, entonces si no estoy con Dios, Dios me va a castigar. No. Dios no nos castiga. Él no ha venido a este mundo a condenar al mundo, sino al contrario, así lo dice la Biblia. Él ha venido a salvar al mundo. Sin embargo, cuando el ser humano se aleja de Dios, terminan saliendo de esa bendición de Dios, terminan rechazando la bendición, la protección de Dios. Y esto es, yo te pongo este ejemplo y te lo quiero ilustrar de esta manera. Mira, esto es como cuando, en este caso, cuando una mamá le dice a su hijo pequeño: mira, hijo, no metas la mano al fuego porque te vas a quemar. La madre no quiere que su hijo se queme. La madre no quiere que su hijo sufra. Sin embargo, el niño muchas veces va, mete la mano al fuego y termina quemándose. Eso no quiere decir que la madre esté contenta, que la madre lo ha castigado, que la madre esté feliz por lo que le ha ocurrido a su hijo. No tiene nada que ver eso. Al contrario, a ella le duele y estoy seguro que llora, que lamenta la situación, como en el caso de Jesús. Jesús advirtió a la gente de su época lo que iba a ocurrir si seguían rechazando a Dios. Si ellos continuaban con esa actitud, tristemente lo único que traería como consecuencia sería la destrucción de Jerusalén. Y fue justo lo que ocurrió. En este caso, el pueblo de Israel rechazó a Jesús,
rechazó los mensajes de advertencia de parte de Dios, y hasta con eso la destrucción de Jerusalén no fue ni siquiera inmediata. Fue algo que tomó bastante tiempo para que ocurriera. Eso quiere decir que durante ese tiempo en que no había ocurrido esta destrucción, a pesar de que ya habían rechazado a Jesús, a pesar de que ya habían rechazado el mensaje de arrepentimiento de parte de Dios, vemos a Dios en este caso, postergando la situación, tratando de hacer que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse, pudiera realmente hacer esa entrega a Dios. Ahora, otro punto importante que nosotros podemos aprender con respecto a la experiencia, en este caso de la destrucción de Jerusalén, en la experiencia del pueblo de Israel, es a través de esta pregunta: ¿Dios protege a sus hijos? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que realmente Dios protege a sus hijos? La realidad es que sí. Y mira, hablando de la experiencia específica del pueblo de Israel, bueno, antes de eso, me gustaría leerte lo que menciona Isaías capítulo 41, versículo 10, para que podamos leer esta declaración de reafirmación real de cómo Dios protege a sus hijos. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es justamente el versículo para memorizar de esta semana, y lo que te decía hace unos momentos. Esto nos recuerda verdaderamente que Dios está siempre al pendiente de sus hijos. Nada pasa desapercibido en la vida del ser humano sin que Dios lo sepa. Nada pasa desapercibido en la vida del ser humano sin que Dios busque la manera de cuidar de sus hijos. Y en la experiencia del pueblo de Israel, Jesús dejó advertencias muchos años antes, justamente para que aquellas personas que estuvieran en esa situación cuando llegara la destrucción de Jerusalén pudieran estar preparados. ¿Y cuál fue esa advertencia? Mira, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21. Dice allí la palabra de nuestro Dios. El texto bíblico dice lo siguiente, Lucas 21, 20 al 21. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Jesús les advirtió: cuando se presente la oportunidad, huyan de Jerusalén. Y realmente el pueblo de Israel tuvo esa oportunidad de huir de Jerusalén, porque en este caso, cuando el pueblo de los romanos llegó junto con Cestio Galo, rodeó entonces la ciudad y estaba todo listo para ese inminente ataque. Sin embargo, en este caso los judíos, los del pueblo de Israel, se defendieron y lograron hacer que en este caso el ejército de los romanos pudiera alejarse, y esto daba entonces la oportunidad, abría la puerta, la ventana, para que el pueblo de Israel, aquellos cristianos que recordaban entonces esta advertencia de Jesús, pudieran huir de la ciudad. Realmente, incluso en medio de esas circunstancias, vimos la mano de Dios cuidando de sus hijos. Vimos la mano de Dios tratando de proteger a su pueblo, porque nada pasa desapercibido, vuelvo a repetir, en la vida del ser humano sin que Dios esté al control de esa situación. Sin embargo, mira, también es importante saber que hay momentos en la vida del ser humano que, por más que seamos fieles a Él, a Dios, por más que tratemos de hacer la voluntad de Dios, vamos a pasar por dificultades, porque mira, el hecho de ser cristiano no nos exime, no estamos exentos de pasar por momentos difíciles, y yo creo que eso es importante que también seamos conscientes. Pero mira lo que dice justamente Hebreos capítulo 11, versículos 35 en adelante. Es una muestra, el capítulo 11 de Hebreos es una lista de los héroes de la fe, hombres que se mantuvieron fieles a Dios. Pero en los últimos versículos de este capítulo encontramos a la historia de personas que, aunque no menciona específicamente sus nombres, son personajes que fueron fieles a Dios y a pesar de ello sufrieron. Y mira lo que dice el texto bíblico. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto, prisiones
y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sufrió el pueblo de Israel? ¿Sufrieron hombres fieles a Dios? Claro que sí. ¿Seguirán sufriendo? Probablemente sí. A lo mejor tú en algún momento de tu vida has sufrido. A lo mejor en este momento en tu vida te encuentras pasando por alguna dificultad, te encuentras sufriendo. Y esto nos lleva entonces a otra pregunta, una pregunta de debate que me gustaría dejártela allí para que tú puedas entonces compartir también tu punto de vista, tu conclusión con nosotros a través de los comentarios. Y la pregunta sería, ¿por qué unos parece que son protegidos por Dios y otros parece que han sido abandonados a su suerte, que han sido abandonados por Dios? Mira, al menos la conclusión a la cual yo puedo llegar es tomando la experiencia de Job, este hombre que fue un hombre fiel a Dios, tomando su experiencia es donde llegamos al punto del conflicto entre el bien y el mal. Estamos en una guerra, estamos en una situación, la verdad, bastante compleja, una lucha entre Cristo y Satanás, y no es que Cristo goce de tenernos allí en el medio de ese conflicto, pero al final de cuentas, por nuestras decisiones formamos parte de esa lucha. Sin embargo, es impresionante porque al final de cuentas el enemigo busca las maneras de atacarnos. El mal y todo el sufrimiento, todo el dolor que hay en nuestro mundo proviene de Satanás. Dios busca las maneras de protegernos, Dios trata de ayudar al cristiano, aquel que es fiel a Dios, pero en muchas ocasiones también permitirá que ciertas situaciones lleguen a nuestra vida con el propósito de pulir nuestro carácter, con el propósito de pulir la fe del ser humano, con el propósito de que podamos ser una bendición o un testimonio para otras personas. Cuando estamos en medio del dolor, del sufrimiento, muchas veces no podemos entender el porqué de muchas cosas, pero sí algo que tenemos que ser conscientes es que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La segunda sección de esta lección nos habla acerca de lecciones que podemos aprender a través de la experiencia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Y mira, aquí es importante en esta sección que abarca las partes del día martes al día jueves, vamos a analizar también algunas preguntas que son importantes entender. En primer lugar, ¿se puede ser fiel a Dios en medio de la persecución y cómo podemos ser fieles a Él? Mira, si hay algo que distinguió la situación de los primeros cristianos, es que ellos enfrentaron persecución, enfrentaron cárcel, enfrentaron azotes, enfrentaron apedreamientos, enfrentaron incluso hasta la propia muerte. Y mira, esta pregunta es importante. ¿Se puede llegar a ser fiel a Dios aún a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas difíciles de la vida? Creo que la respuesta es muy clara y muy sencilla. Sí, sí se puede llegar a ser fiel a Dios. ¿Cómo? Esa también es otra cuestión importante que hay que analizar. Mira, para ello vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 31. Justamente el relato de Hechos capítulo 4 a partir del versículo, en este caso 1 incluso, desde el verso 1, es la experiencia de cuando Pedro y Juan enfrentaron al concilio y cómo ellos fueron azotados, fueron maltratados. Y allí en el versículo 31 se narra la conclusión a la cual ellos llegan. Ellos dicen, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Se puede ser fiel a Dios en medio de las pruebas? Sí, sí se puede ser fiel a Dios. ¿Cómo podemos? Esa es la clave justamente, el cómo. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Pedro y de Juan y de los primeros cristianos, ellos fueron fortalecidos siempre porque tuvieron la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si algo que los distinguía era justamente eso, que tenían al Espíritu Santo en su vida, que eran personas de oración, eran personas que realmente tenían una relación personal con Cristo Jesús. Aunque Jesús ya no estaba allí con ellos, ellos habían aprendido a mantener una relación personal con Cristo y tenían realmente la unción del Espíritu Santo. Esto fue lo que les permitió entonces aprender a ser fieles a Dios. Y creo que eso es importante cuando como cristianos
tenemos una relación personal con Cristo a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podremos entonces ser fieles a Dios. Podremos entonces salir victoriosos en medio de esos momentos difíciles de la vida. Pero esa es justamente la clave, tener una vida de consagración a Dios. Ahora, la siguiente parte de la lección también nos presenta otra pregunta importante. Mira, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era esta iglesia que asombraba al mundo? Porque sin duda alguna era una iglesia que al final de cuentas asombraba a las personas que los veían. Era una iglesia que realmente era maravillosa, y justamente el versículo 10 del capítulo 3 nos habla y hace esta declaración. Dice allí el texto bíblico: y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Mira, estos versículos nos hablan justamente acerca de cómo la iglesia lograba asombrar a las personas que los rodeaban a través de los actos que realizaban. Pero, ¿cómo era esta iglesia? Mira, el mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, nos hace una descripción justamente de esta iglesia que asombraba. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué impresionante era eso. La verdad que era una iglesia realmente sorprendente, porque era una iglesia que constantemente estaba bautizando, constantemente estaba creciendo, constantemente se estaba multiplicando. Y creo que al menos en lo personal, como pastor de un grupo de iglesias, si algo que me encantaría, me gustaría, es ver justamente eso. Ver una iglesia que crece, que se multiplica, que bautiza, que avanza, que predica el evangelio. Eso sería el sueño ideal para mí, y creo que es el sueño de Dios para su iglesia. Sin embargo, vamos a decirlo, ¿qué tan cercanos estamos de parecernos a la iglesia primitiva? Ese ya es otro asunto. Creo que eso ya son palabras mayores, porque realmente, pues, tal vez estamos muy lejos de ser, no digo que todos, pero una buena parte de cristianos muchas veces tal vez no nos parecemos lo suficiente a la iglesia primitiva. Y es que hay una realidad: la iglesia primitiva crecía no solo porque predicaba el evangelio, sino porque lo vivía. Y mira, hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, y el pensamiento dice: predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Si había algo que la iglesia primitiva hacía, era no hablar tanto. No eran tal vez tantas palabras, no eran tanta predicación, sino más bien era una iglesia que en este caso vivía y demostraba con sus hechos lo que era verdaderamente ser un cristiano. Y esa es justamente la clave, ese es justamente el secreto. Para que una iglesia crezca, para que una iglesia se multiplique, la iglesia tiene en este caso que vivir lo que predica. Ahora, la última parte de la lección nos va a hablar acerca del elemento o la característica de un verdadero discípulo. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es ese elemento que diferencia a un buen cristiano, a un verdadero discípulo de Jesús? Mira, Juan capítulo 13, versículo 35 declara lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es aquella cualidad que identifica a un verdadero cristiano? Es justamente el amor. Y creo que si algo que como iglesia tenemos que hacer es dejar un legado de amor, un legado donde la gente pueda conocer a Cristo Jesús, no por lo que predicamos, sino por lo que demostramos a través del amor al prójimo. Y mira, creo que esto es importante, porque estamos sumergidos en medio de un conflicto cósmico, un conflicto en donde Satanás está haciendo todo lo posible por arrancar de las manos de Cristo a todos los seres humanos que pueda.
está tratando de que se lleven a los más que puedan a ese lugar de la muerte eterna que Dios solamente quiere que sea para él. Y no porque el mismo Dios lo disfruta, al contrario, también le va a doler ver en este caso el final de Satanás, pero al final de cuentas fue su decisión. Sin embargo, lo que Dios está queriendo hacer es justamente evitar que los seres humanos sigan a Satanás, que los seres humanos vayan tras él, que crean sus mentiras, que crean a sus artimañas, que caigan ante sus tentaciones. Y para ello, ¿sabes cuál es el elemento que Dios quiere utilizar? Su iglesia. Ese es el elemento que Dios está queriendo utilizar para ayudar al ser humano a salir victorioso en medio de este conflicto. Y ahora surge la pregunta, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos verdaderamente siendo el instrumento de Dios para salvar las almas? ¿O en lugar de eso las estamos distanciando aún más de Dios? Es lamentable, es triste ver cuando una iglesia está enfocada en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es anunciarles el evangelio, con lo que es mostrar el amor de Cristo Jesús, que está más enfocada, como decía el título de la lección, en el egoísmo, en pensar en sí misma, en pensar yo a veces lo digo, en alimentarnos a nosotros mismos mientras hay otros que están muriendo de hambre porque no hay quien les predique. Tristemente, muchos hoy en día nos encontramos en esa situación, pero ojalá que a partir de esta lección podamos verdaderamente reflejar el amor de Cristo Jesús, no de palabras, sino también a través de nuestros actos. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. En esta hora, Señor, queremos darte gracias porque nos permites poder estudiar esta lección esta semana, donde sin duda alguna, Señor, tú nos has dejado lecciones importantes, cosas que debemos aprender para poder ser verdaderos instrumentos en tus manos y así salvar a los seres humanos en este conflicto entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser verdaderos representantes tuyos y de esta manera, Padre, preparar al mundo para tu segunda venida. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.